Desde niño todos se burlaron de él, por rezar demasiado, por soñar con dirigir una iglesia, por querer ser sacerdote sin tener ni para comer. Decían que estaba loco, que nunca lo lograría, pero lo que nadie sabía es quién era en realidad. En un pueblo escondido entre cerros y calles sin nombre, vivía Tomás, un joven callado que parecía tener más años en el alma que en el cuerpo. Huérfano de madre desde los 5, fue criado por su abuela Rosario, una mujer de manos curtidas y fe inquebrantable que vendía empanadas en la plaza desde que tenía memoria. Vivían en una pequeña casa de madera y lámina, al fondo de un terreno prestado por la parroquia, justo detrás del viejo campanario. Tomás no tenía muchas cosas. Nunca estrenó ropa, jamás supo lo que era una bicicleta, y aprendió a leer con un misal viejo que encontró en una banca de la iglesia. A cambio, tenía algo que casi nadie entendía: silencio por dentro y una fe obstinada por fuera. Desde niño ayudaba en la parroquia, barría, limpiaba, encendía velas y acomodaba bancas antes de cada misa. Lo hacía sin que nadie se lo pidiera. Para él, estar en la casa de Dios era mejor que estar en cualquier otro sitio. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, siempre era con humildad. Cuando alguien le preguntaba por qué pasaba tanto tiempo en la iglesia, respondía simplemente: aquí el tiempo no duele. Muchos en el pueblo lo miraban con una mezcla de burla y lástima. Ese muchacho está en la luna, decían los carniceros, los panaderos, los que jugaban dominó frente a la tienda. Con lo pobre que es y quiere ser sacerdote, imagínate. Y las risas eran siempre las mismas, medio en broma, medio en veneno. Pero Tomás nunca respondía. Solo bajaba la mirada, sonreía en silencio y seguía barriendo el piso sagrado donde algún día soñaba pararse con sotana. El día que cumplió 15 años, se armó de valor y se acercó al padre Julián, el párroco del pueblo. Con voz temblorosa le dijo que quería ser sacerdote. El padre lo miró en silencio por un momento largo. No se rió, no se burló, solo lo observó con una mezcla de ternura y sorpresa, como quien descubre un milagro escondido en un rincón humilde. Luego puso una mano en su hombro y le dijo: «Veremos qué quiere Dios». Fue todo. Desde entonces, Tomás se aferró aún más a su rutina de servicio. Nadie más creyó en él. Ni siquiera su abuela, que lo amaba con todo el corazón, pudo ocultar su miedo. «Hijo, para esas cosas se necesita estudio, dinero, apellido». Pero Tomás solo sonreía y decía: «Dios sabrá cómo». A veces, en las noches, se encerraba en la capilla pequeña del barrio y se quedaba ahí en oración. No pedía riquezas, ni milagros espectaculares. Solo pedía fortaleza para no rendirse, para no odiar, para no dejarse convertir en lo que otros decían que era. Y así pasaban los días, entre la plaza, la iglesia y la mirada al cielo. Tomás creció como crecen los árboles discretos, hacia adentro, sin hacer ruido, pero con raíces profundas. Nadie en el pueblo sabía que aquel joven invisible cargaba un secreto que su abuela jamás se atrevió a contar. Nadie imaginaba que, más allá de las montañas, existía un apellido que algún día cambiaría su historia. Porque Tomás no solo era hijo de la fe, era también hijo de un magnate millonario. Pero aún no lo sabía. La historia de su nacimiento era un mapa con líneas rotas. Su madre, Clara, había llegado al pueblo 20 años atrás, con un bulto en los brazos y un silencio en los ojos. Nadie supo bien de dónde venía, solo que se instaló con su tía Rosario y empezó a trabajar donde podía, limpiando casas, vendiendo dulces, lavando ropa ajena. Nunca hablaba del padre de Tomás. Decía simplemente que Dios lo quiso así. Y nadie preguntaba más. Clara murió joven. Una fiebre la arrancó de la tierra cuando Tomás
Apenas aprendía a escribir su nombre. Rosario lo abrazó con fuerza aquel día, le puso un escapulario al cuello y le dijo que nunca iba a estar solo. Desde entonces, lo crió con manos duras y corazón blando. Nunca hablaron del padre, ni una sola vez. Rosario prefería hablar del pan que faltaba, de la leña que había que partir, de las oraciones que debían rezarse antes de dormir, pero en el fondo guardaba una verdad que quemaba. Porque sí, Clara había amado una vez. Había amado en silencio, como aman las mujeres que saben que no deben enamorarse. Había conocido a un hombre que prometía poco, pero brillaba mucho. De traje caro y palabras suaves, aquel hombre había pasado por el pueblo como una sombra elegante, en un auto con chofer, con maletines de papeles y llamadas importantes. Estaba buscando terrenos, eso decían. Lo demás lo supieron por chismes. Que miraba a Clara cada vez que iba a la tienda. Que una vez le dejó una flor en la puerta. Que una noche, simplemente, no volvió a irse. Un romance breve, escondido, lleno de silencios. Y luego, el abandono. El magnate se marchó con la misma rapidez con la que llegó. Solo dejó una carta, sin firma, y un embarazo. Clara jamás lo buscó, jamás lo nombró. Su dignidad era más grande que su necesidad. Cuando Tomás nació, le dio solo su nombre, y lo demás se lo entregó a Dios. Rosario, al enterarse de todo, prometió guardar el secreto hasta el último aliento. No por vergüenza, sino por protección. El mundo era cruel con los hijos sin padre, y más cruel aún con los que eran fruto de amores prohibidos. Así creció Tomás, con una madre santa, una abuela leona, y un vacío que jamás pudo nombrar. Mientras tanto, el mundo seguía. El pueblo seguía. Las burlas seguían. Ese loco todavía dice que quiere ser padre, murmuraban algunos. ¿Quién le va a pagar el seminario? ¿El Espíritu Santo? Pero Tomás no pedía ayuda. Nunca la pidió. Solo seguía rezando. Y entonces ocurrió algo que cambiaría su historia. Un día, después de la misa de domingo, llegó al pueblo un sacerdote visitante. Nadie lo conocía, pero venía de la ciudad, enviado por la diócesis para dar una charla vocacional. Era un hombre alto, de voz suave y ojos serenos. Se llamaba Padre Elías. Después de hablar con los jóvenes de la comunidad, se acercó a Tomás, que estaba guardando las velas con cuidado. Lo miró un momento, sin decir nada, y luego preguntó: ¿Tú quieres ser sacerdote? Tomás lo miró con sorpresa. Nadie se lo había preguntado así, con esa claridad. Solo asintió. El padre Elías sonrió. No dijo nada más. Solo le puso una mano en el hombro y le dijo: Nos vemos mañana en la sacristía. Fue una frase simple, pero para Tomás fue una puerta que se abría. Esa noche no pudo dormir, porque por primera vez alguien no solo había visto su fe, la había reconocido. A la mañana siguiente, Tomás se presentó en la sacristía con su cuaderno de siempre, el mismo donde apuntaba pasajes de la Biblia, frases de santos y oraciones que inventaba por las noches. El padre Elías ya lo esperaba, con una silla frente al ventanal y 2 tazas de café que humeaban con discreción. No hablaron de documentos, ni de becas, ni de requisitos. Hablaron de llamado, de esa voz invisible que se siente más fuerte cuando el mundo calla. Tomás, al principio, apenas balbuceaba respuestas, tímido, como si temiera decir algo indebido. Pero cuando el padre le pidió que hablara de su oración favorita, el muchacho pareció transformarse. Cerró los ojos, citó el Salmo 27, y su voz se volvió profunda. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recogerá. El padre Elías no dijo nada por varios segundos. Luego sonrió con la mirada húmeda.
¿Sabes qué es lo que más necesita el mundo, Tomás? Preguntó. Sacerdotes con heridas, que no se curaron con orgullo, sino con fe. Tomás lo entendió. No con la cabeza, sino con el alma. Durante los siguientes meses, el padre Elías lo fue preparando en secreto. Le prestó libros. Le enseñó latín básico. Le explicó cómo discernir si el deseo de servir venía de Dios o del ego. Y lo más importante, le enseñó a no pedir permiso para creer, a que no tenía que justificar su vocación delante de nadie, ni siquiera delante de su historia. Rosario, aunque no entendía del todo, empezó a guardar silencio. Ya no cuestionaba tanto. Solo encendía una veladora cada noche, frente a la imagen del Sagrado Corazón, y pedía que, si ese era el camino de su nieto, que Dios lo acompañara como nadie más podía hacerlo. Un día, después de una reunión con el obispo, el padre Elías le dio la noticia. Había sido aceptado en el seminario menor de la ciudad. Tenía que presentarse en 2 semanas, con un par de mudas de ropa, su Biblia y la carta de recomendación que el padre ya había firmado. Tomás no lo creía, no lo gritó, no lloró. Solo bajó la cabeza y se quedó en silencio. Pero en su pecho algo ardía como una llama nueva. El pueblo, al enterarse, se dividió. Algunos se burlaron más fuerte, otros lo ignoraron, y unos pocos, los más viejos, simplemente movieron la cabeza y dijeron: Dios sabrá. El día de su partida, no hubo despedidas masivas. Solo su abuela, parada con su rebozo gris, y el padre Elías, que lo acompañó hasta la terminal del único autobús del pueblo. Le entregaron una pequeña mochila con 2 camisas, un cuaderno y un crucifijo de madera que había pertenecido a su madre. Antes de subir al camión, Rosario le tomó el rostro con ambas manos, lo miró muy fijo y le dijo: No olvides de dónde vienes, Tomás, pero tampoco tengas miedo de a dónde vas. Tomás asintió, y sin saberlo, con esa bendición sencilla, comenzó el viaje que cambiaría no solo su vida, sino la historia entera del pueblo que lo vio partir sin entender quién era en realidad. El viaje a la ciudad fue largo. Las curvas del camino parecían repasar su infancia como si cada giro del autobús removiera algo que había dormido por años. A través de la ventana polvorienta, Tomás miraba los campos pasar con una mezcla de miedo y esperanza. Nunca había salido solo. Nunca había dormido fuera del cuarto donde colgaba el retrato de su madre. Pero ahora iba con una certeza que lo sostenía por dentro. El llamado de Dios no tiene mapa, solo fe. Al llegar al seminario, lo recibió un joven seminarista que lo condujo al dormitorio compartido. Una habitación austera, con camas de fierro y crucifijos en cada cabecera. Le asignaron un lugar al fondo, junto a la ventana. Tomás dejó su mochila sobre la colcha y antes de desempacar, se arrodilló. No pidió nada, solo dio gracias. Los primeros días fueron duros. No entendía muchos términos teológicos, le costaba pronunciar algunos nombres en latín y a veces se perdía en los salmos. Pero observaba, anotaba, escuchaba. Mientras algunos compañeros discutían sobre filosofía o hacían bromas sobre las tareas, él se quedaba después de clases, repasando cada línea con humildad de aprendiz. A veces le decían «el monje» por lo callado, pero nadie se burlaba, porque había algo en su presencia que imponía respeto, una paz que no necesitaba explicarse. Durante los primeros meses, el padre Elías le enviaba cartas escritas a mano, siempre con una frase al final: «Lo invisible es más fuerte que lo evidente». Una noche, mientras barría el pasillo principal como voluntario, lo llamó el rector del seminario. Lo invitó a su oficina, le ofreció té y le preguntó cómo se sentía. Tomás le habló con la misma serenidad de siempre. No se quejaba, no pedía nada.
Solo decía que estaba agradecido. Antes de dejarlo ir, el rector le dijo: «Tu historia aún no se revela del todo, hijo. Pero cuando lo haga, no olvides que tu mayor valor no está en lo que te falta, sino en lo que has sabido hacer con eso». Tomás no entendió del todo, pero se llevó esa frase como quien guarda una semilla. Pasaron los años. Tomás fue avanzando de curso en curso, no con brillo, pero sí con constancia. Mientras otros hablaban de sueños grandes, ser obispos, estudiar en Roma, escribir libros, él solo quería regresar a su pueblo algún día y celebrar misa para la gente que lo había visto crecer. Pero Dios tenía otros planes. Fue en su cuarto año cuando recibió una carta extraña, con un membrete que no reconocía. Dentro venía una sola hoja firmada por un notario. Decía que su nombre figuraba en un testamento y que debía presentarse a una lectura privada en la ciudad. No entendía nada. Pensó que era un error, pero accedió con la humildad de quien no espera nada. Y fue entonces cuando la verdad comenzó a salir de la tierra como una flor olvidada. La oficina del notario era fría, decorada con muebles de madera oscura y vitrales, que filtraban la luz como si viniera de otro siglo. Tomás llegó con su camisa más decente, la misma que usaba en las misas solemnes del seminario. Llevaba en la mano su crucifijo, como quien lleva un ancla. El notario, un hombre mayor de voz precisa, lo hizo pasar sin demasiadas palabras. Frente a él, sobre la mesa, reposaba un expediente cerrado con su nombre completo, Tomás Salazar. Hasta ese momento, Tomás creía que ese era todo su nombre, pero en el documento aparecía uno más: Valdés. Tomás Valdés. No entendía. Jamás había escuchado ese apellido. Nunca lo había pronunciado. Pero el notario le explicó con paciencia. El señor Santiago Valdés, empresario, propietario de varias empresas de construcción, terrenos y activos bancarios, había fallecido semanas atrás. Sin esposa ni hijos reconocidos, había dejado un testamento inusual. En él mencionaba la existencia de un hijo, nacido fuera del matrimonio, y una instrucción clara: «Dejo todo lo que poseo a mi hijo Tomás. Si él desea recibirlo, que lo haga en conciencia. Si no, que lo perdone». El silencio fue total. Tomás no supo qué decir. No hubo emoción, ni rabia, ni alegría. Solo una sensación densa, como si el aire se hubiera detenido. Su madre jamás le habló de ese hombre, su abuela menos. Y ahora, ahí estaba su firma. Y una herencia. El notario le mostró los documentos: cuentas bancarias, propiedades, vehículos, una fundación privada. Tomás no los miró. Solo preguntó con voz baja: «¿Y dejó alguna carta?». El notario dudó. Luego sacó un sobre amarillo, cerrado, con su nombre escrito a mano. Tomás lo tomó, pero no lo abrió. Se lo guardó en el bolsillo, dio las gracias y se fue. Caminó por las calles sin rumbo. Pasó frente a cafés, plazas, oficinas. Sin ver realmente, tenía los ojos clavados en el suelo y el alma en el cielo. Cuando llegó al seminario, entró directo a la capilla y se arrodilló frente al sagrario. No habló, no lloró. Solo permaneció ahí por horas. Esa noche, mientras el seminario dormía, encendió una vela en su cuarto y abrió la carta. Dentro había pocas palabras, escritas con letra temblorosa. «No fui valiente. Me alejé de tu madre por cobardía. Supe de ti por años, en silencio. Y cuando quise acercarme, ya era tarde. No sé si me perdones, pero sé que no puedo llevarme esta deuda a la tumba. Esta herencia es tuya, no por mi apellido, sino por el abandono. Úsala como creas justo. Yo ya no puedo corregir el pasado, pero tú, tal vez, puedes hacer algo mejor con el futuro». Tomás cerró la carta y lloró. No de odio, ni de resentimiento.
Lloró por lo que no fue, por lo que no supo, por el silencio de su madre, por la fidelidad de su abuela y por el vacío que ahora tenía nombre. Pero cuando apagó la vela, ya había tomado una decisión. No quería la herencia, no quería el apellido, no quería el poder. Quería servir. Y si eso también venía de Dios, entonces sabría cuándo y cómo usarlo. Durante las semanas siguientes, Tomás no habló con nadie del testamento. Continuó sus clases como siempre, sirviendo en la capilla, estudiando en silencio, barriendo los pasillos cuando todos dormían. Solo el rector notó algo distinto, una quietud más honda, como si algo dentro de él se hubiese quebrado o revelado. Fue el padre Elías quien, al visitarlo una tarde, lo encontró orando frente al sagrario con la carta del magnate doblada en la mano. No hizo preguntas, solo se sentó a su lado, en silencio, como quien acompaña una carga invisible. Después de varios minutos, Tomás rompió el silencio con una voz ronca. ¿Qué hace uno con una herencia que no pidió? El padre Elías respiró hondo. No respondió enseguida. Luego dijo, depende de qué quieras heredar tú, lo que él dejó, o lo que tú puedes construir con lo que has vivido. Tomás entendió, porque lo que él había recibido hasta entonces, el abandono, el hambre, las burlas, la fe de su abuela, la dignidad de su madre, también era una herencia, solo que no venía en papel sellado, venía en el alma. Decidió guardar todo. No tocaría nada por ahora. No rechazaría la herencia, pero tampoco la usaría. Seguiría formándose, no como hijo de Santiago Valdés, sino como hijo de Dios. Pasaron los años finales del seminario con discreción. Tomás se convirtió en uno de los alumnos más queridos por los formadores, no por ser brillante, sino por su coherencia, por su humildad, por su manera de servir sin buscar ser visto. Cuando fue ordenado diácono, lloró en silencio frente a la cruz, recordando a su madre, a su abuela, al niño que una vez fue y que soñaba con pararse en un altar. Cuando fue ordenado sacerdote, en una misa íntima en la capilla de la diócesis, eligió llevar una sotana sencilla, cosida por las hermanas del convento donde solía ayudar en vacaciones. Al terminar la ceremonia, el padre Elías lo abrazó con fuerza y le dijo al oído, «Ya eres padre, pero nunca dejes de ser hijo». Tomás sonrió con lágrimas. Sabía exactamente a qué se refería. Esa noche, por primera vez, escribió en su diario una frase que lo acompañaría siempre. «Mi herencia no está en los papeles, está en todo lo que sobreviví sin ellos». Al día siguiente, pidió su primer destino. Y sin anunciarlo, sin cartas ni discursos, eligió regresar al lugar donde todo había comenzado. El pueblo que lo vio crecer, el pueblo que se rió de él, el pueblo donde lo creían loco, por querer ser sacerdote. El día que Tomás regresó al pueblo, nadie lo reconoció. Llegó caminando desde la estación, con una maleta vieja en la mano y la sotana arrugada por el viaje. No traía anillo, ni escoltas, ni cruz de oro, solo su voz pausada, el crucifijo al cuello, y una calma que parecía no tener origen. Pasó por la plaza donde antes vendía empanadas con su abuela. Los árboles estaban más grandes. La banca donde solía leer el Evangelio seguía ahí, aunque oxidada. Frente al templo, se detuvo un momento. Miró la fachada, el campanario, las escaleras que había limpiado tantas veces, y suspiró, no por nostalgia, sino por gratitud. Dentro de la parroquia, el nuevo párroco lo recibió con cordialidad. Había oído hablar de él por el padre Elías. Le ofreció hospedaje en una de las habitaciones pequeñas y le permitió colaborar como vicario auxiliar. Tomás aceptó con humildad. No pidió púlpito, no pidió aplausos, solo quiso servir. El primer domingo que celebró misa, la iglesia estaba medio vacía.
Los que lo reconocieron lo miraban de reojo. Algunos cuchicheaban. ¿Ese no es el que quería ser padre cuando ni tenía qué comer? ¿No se había ido para la capital? Se ve igualito, solo que ahora con sotana. Pero cuando Tomás comenzó la homilía, el murmullo se apagó. Habló con sencillez, sin grandes palabras. Dijo que había vuelto porque aún le dolía el hambre de los niños, que no venía a juzgar, sino a acompañar. Y que aunque algunos lo habían llamado loco, él creía que Dios también llama a los locos para hacer cosas hermosas. Hubo silencio, largo, de esos que solo rompen las lágrimas contenidas. Al final de la misa, nadie se acercó. Solo una mujer mayor, con un bastón y un chal tejido a mano, se le aproximó despacio. Lo miró con ojos empañados. Le tomó la mano y le dijo: «Tu mamá estaría orgullosa». Tomás sintió un nudo en la garganta, porque aunque había regresado con la paz de quien ha perdonado, no esperaba tanta verdad en una sola frase. Durante las semanas siguientes, comenzó a visitar a los enfermos, a bendecir casas, a escuchar confesiones sin mirar el reloj. Los niños empezaron a buscarlo en las tardes. Les enseñaba a leer con la misma Biblia vieja que lo acompañó desde joven. Los ancianos, que antes lo miraban con indiferencia, ahora lo esperaban para rezar el rosario. El pueblo no lo decía en voz alta, pero algo estaba cambiando. No sabían aún su historia completa. No sabían que el hijo de un magnate dormía en una cama dura y comía lo mismo que el jardinero. No sabían que en su cuenta bancaria dormía una fortuna sin tocar, porque Tomás seguía esperando el momento, ese momento en que la herencia dejara de ser dinero y se convirtiera en servicio. Una mañana de junio, en plena misa de domingo, una niña se desmayó en la segunda fila. Tenía el vestido manchado de tierra, las sandalias rotas y un crucifijo colgando del cuello con un listón viejo. Tomás bajó del altar sin dudar. La tomó en brazos, la llevó al fondo del templo y pidió agua y pan. Al recostarla en una banca, notó la fragilidad de sus huesos, la piel pegada al rostro, el silencio de quien tiene hambre hace días. Cuando abrió los ojos, la niña solo murmuró: «No desayuné, padre», pero no quería faltar. Esas palabras le golpearon más fuerte que cualquier burla de su pasado. Esa noche no durmió, no por culpa, sino porque algo dentro de él, algo profundo, antiguo, se quebró en gratitud. Se arrodilló frente al altar, solo, como cuando era niño. Y por primera vez le habló a Dios, no como servidor, sino como hijo que entendía su misión. «Señor, si me diste esta herencia, no fue para vivir con más. Fue para que otros no vivan con menos». A la mañana siguiente fue al banco. Sacó lo necesario. Vendió una de las propiedades. Renunció a todo anonimato y fundó, con el acta de nacimiento de su madre en una mano y la Biblia en la otra, la primera obra con su nombre. Pero no su apellido. Solo decía: Escuela Técnica Santa Clara, para quienes nunca tuvieron opción. A los pocos meses, abrió un comedor comunitario con una sola regla: aquí nadie pregunta si mereces, solo si tienes hambre. Y luego compró el terreno baldío donde solía jugar de niño y construyó una casa de retiro para ancianos sin familia, a quienes llamaba los abuelos de Dios. Nunca dio entrevistas, nunca colgó placas, nunca firmó como Valdés. Solo decía que todo lo hacía en nombre de dos mujeres, una que lo trajo al mundo y otra que lo sostuvo en él, Clara y Rosario. El pueblo no entendía al principio. ¿Cómo alguien que había sido tan pobre podía ahora hacer tanto? Algunos pensaron que recibía donativos del Vaticano. Otros inventaron que había sido adoptado por un cardenal, pero nadie imaginaba que aquel joven, al que un día le negaron hasta un vaso de agua,
Era el heredero de uno de los hombres más ricos del país, y que, en lugar de vengarse con grandeza, había elegido servir en silencio. Pasaron los meses. La escuela ya tenía 100 alumnos. El comedor servía más de 200 comidas diarias. Y la casa de retiro, esa que parecía un sueño, se llenaba poco a poco de ancianos con historias olvidadas y nombres que solo Dios recordaba. El pueblo comenzó a cambiar, no por los edificios, ni por la infraestructura, sino porque algo más hondo se había despertado, la posibilidad de ser mejores. El padre Tomás no hablaba de su fortuna, ni de su apellido, ni del por qué hacía todo aquello. Solo seguía celebrando misa cada domingo, hasta que llegó un día distinto. Era el aniversario de su ordenación. 5 años desde aquel sí que le cambió la vida. El obispo, al enterarse de todo lo que había construido en tan poco tiempo, decidió visitarlo personalmente y asistir a la misa en su honor. Ese domingo, la iglesia se llenó. No solo los fieles, también los que antes se burlaban, los que dijeron que no tenía futuro, los que apostaban a que no duraría. Don Ubaldo, el carnicero que solía decir «ese chamaco está en la luna», estaba en primera fila, con sombrero en la mano y lágrimas contenidas. Tomás entró en silencio, como siempre. No con túnica nueva, ni escoltas, ni aplausos, solo con su sotana bordada por las hermanas, y la misma mirada limpia de siempre. Cuando subió al altar, se detuvo un segundo. Miró a la gente, miró el crucifijo, y miró el banco vacío donde antes se sentaba su abuela. Respiró hondo, y comenzó. «Hoy no vengo a hablar de mí», dijo con voz firme, pero serena. «Vengo a dar gracias por cada burla que me hizo rezar más fuerte, por cada puerta cerrada que me obligó a buscar ventanas, y por cada alma de este pueblo, que sin saberlo, me enseñó a no rendirme». Hubo un silencio espeso. Entonces sacó una carta, la carta de su padre biológico, y la leyó completa, por primera vez, delante de todos. Nadie respiraba. Cuando terminó, dobló el papel con delicadeza y dijo: «La riqueza no está en lo que uno hereda, sino en lo que uno decide hacer con el dolor». Se hizo un silencio que pesaba como piedra. Luego, sin que nadie lo esperara, Tomás bajó del altar y se arrodilló frente al pueblo, no como héroe, sino como servidor. Y fue entonces que ocurrió lo impensable. Uno a uno, los hombres y mujeres del pueblo comenzaron a arrodillarse también, no ante él, sino ante lo que él representaba, la fe que no pide permiso, la dignidad que no grita, y el amor que se entrega sin esperar nada a cambio. Lágrimas, silencio, y un temblor suave en el alma colectiva, porque todos sabían, en ese momento, que aquel joven que había barrido el piso del templo cuando niño, ahora los barría de orgullo, con humildad. Después de aquella misa, el pueblo ya no fue el mismo. Ya no lo llamaban el muchacho raro que quería ser sacerdote. Ahora lo buscaban como el Padre Tomás, y no por reverencia, sino por amor. Las niñas le llevaban flores cada domingo. Los hombres le ofrecían su ayuda para arreglar bancas, pintar muros o cargar víveres para el comedor. Los adolescentes, esos que antes lo miraban con burla, ahora lo acompañaban en jornadas de servicio. Pero Tomás nunca cambió. Seguía durmiendo en el cuarto sencillo al fondo de la parroquia. Seguía comiendo pan con café. Seguía confesando hasta la madrugada a quien lo necesitara. Un día, en una reunión con el obispo, le ofrecieron un ascenso, un cargo más alto en la diócesis, un despacho, un salario, un lugar de influencia. Tomás lo pensó en silencio y luego respondió: «Mi vocación no es subir, es permanecer». Y así fue. Volvió al pueblo,
a la capilla pequeña donde los niños aprendían a rezar, a los pasillos del comedor donde los abuelos lo esperaban con chistes viejos, a la banca frente al altar donde aún creía ver a su abuela sentada, con rebozo y mirada firme. Fue en uno de esos días simples, un martes cualquiera, que recibió la visita de un periodista. Venía de la ciudad. Quería escribir una nota sobre su historia. Tomás lo recibió con amabilidad. Le ofreció café, lo escuchó y luego sonrió. «Si va a contar algo, cuente esto», dijo, señalando una fotografía enmarcada sobre su escritorio. Era una imagen antigua, en blanco y negro. Su madre, Clara, con un niño en brazos. Ella me dio todo sin tener nada. Y mi abuela me enseñó que no hay pobreza más dura que la de espíritu. El periodista le preguntó entonces si no le dolía haber heredado una fortuna y haberla entregado sin quedarse con nada. Tomás solo lo miró con ternura. «Me quedé con todo», respondió. «Me quedé con la libertad de no deberle nada al ego y con el regalo de poder levantar a otros sin necesidad de levantarme a mí». El periodista no supo qué anotar después de eso. Solo guardó silencio. Y entendió. El tiempo pasó sin hacer ruido. Los días se parecían entre sí. Misa por la mañana, visitas por la tarde, oración por la noche. Tomás seguía ahí, firme como la cruz de piedra a la entrada del pueblo. La escuela creció. Los alumnos que aprendieron a leer con él ahora enseñaban a otros. El comedor comunitario se convirtió en centro de reunión, y la casa de retiro era el único lugar donde muchos ancianos sentían que alguien recordaba sus nombres. Pero para Tomás, nada de eso era motivo de orgullo. Era simplemente el deber cumplido, el eco de un llamado. Una tarde de septiembre, al terminar una misa pequeña con pocos asistentes, encontró en el confesionario una cajita de madera con una nota. «Para lo que necesite el alma». Dentro había una lámpara de aceite, pequeña, sencilla, pero cuidadosamente pulida. No venía firmada. Tomás la sostuvo entre sus manos como si hubiera recibido una reliquia. Esa noche, en lugar de encender la luz eléctrica, puso aceite en la lámpara y la encendió. Se sentó frente a ella con el diario donde escribía desde el seminario y garabateó una frase. «Hoy entendí que la fe también es eso, una llama pequeña, pero constante». Los días siguientes comenzó a salir menos en público. Su salud, siempre frágil desde joven, le cobraba factura. A veces respiraba con dificultad. Se fatigaba más rápido. Pero no se quejaba. Cuando los médicos le recomendaron reposo, respondió: «Mi cuerpo se cansa, pero mi alma no ha terminado». Insistía en celebrar misa, aunque fuera sentado. Y cuando ya no pudo caminar hasta el altar, celebraba desde una silla, con las manos temblorosas, pero los ojos encendidos. La última misa que dio fue en el patio de la escuela. Habían pasado 20 años desde su ordenación. Había niños que llevaban su nombre, ancianos que lloraban al verlo, y jóvenes que decían: «Yo quiero ser como el padre Tomás, pero sin tanta humildad porque no me sale». Ese día no habló de teología ni de sacrificios. Solo dijo: «Mi mamá me enseñó a amar sin recibir. Mi abuela me enseñó a servir sin esperar. Ustedes me han enseñado que Dios nunca olvida». Y al final, como quien entrega una vela encendida, dijo: «Si alguna vez dudan de si vale la pena seguir creyendo, miren alrededor, y si no ven nada, enciendan la lámpara». Y así terminó la misa, sin aplausos, sin homenaje, solo con silencio, y una llama encendida que, sin saberlo, iba a seguir ardiendo mucho después de que él cerrara los ojos. El padre Tomás murió en silencio, una madrugada de octubre, mientras la lámpara de aceite seguía encendida junto a su cama. No hubo últimos discursos, ni cámaras,
ni funerales televisados. Solo el olor a pan recién horneado del comedor. El sonido de los niños ensayando canciones en la escuela. Y los rezos suaves de los ancianos que oraban por él, sin saber que ya no estaba. Lo encontraron con la Biblia abierta sobre el pecho, marcando el mismo versículo que recitó cuando era niño. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recogerá. Su rostro no mostraba dolor, solo descanso. Como si por fin, después de tanto servir, se hubiera permitido ser recogido también. La noticia corrió por el pueblo como una brisa triste. Al amanecer, la iglesia abrió sus puertas y la gente comenzó a llegar, no porque alguien los llamara, sino porque el corazón los llevó. Niños con flores, abuelas con velas, hombres con sombreros en la mano. Nadie hablaba, solo se acercaban uno por uno a despedirse. El obispo viajó desde la ciudad, acompañado por sacerdotes que nunca habían pisado ese pueblo. Al ver la multitud, preguntó qué había pasado. Un hombre le respondió con voz firme: murió un santo. Solo que no lo canonizaron porque estaba ocupado sirviendo. El funeral fue humilde, como él quería, sin placas de mármol, sin estatuas. Fue enterrado en el terreno de la escuela, bajo un árbol de mango que él mismo había plantado. En la lápida no pusieron apellidos, solo una frase: aquí descansa quien decidió que su herencia no era el dinero, sino el amor que dejó encendido. Con los años, la historia de Tomás se convirtió en leyenda viva. No por los milagros espectaculares, sino por los milagros cotidianos que dejó sembrados. Un niño que aprendió a leer, una abuela que no murió sola, un joven que encontró vocación, un pueblo que volvió a creer en la ternura. La escuela técnica creció. Abrió una segunda sede. El comedor sirvió su comida número 1.000.000. La casa de retiro se amplió para recibir a mujeres también. Y la lámpara de aceite, la misma que alguien dejó un día en el confesionario, sigue encendida cada noche en la capilla. Los que la ven arder no siempre saben la historia completa. No todos conocen el abandono, la carta, la herencia. Pero todos coinciden en algo: que al mirar esa llama pequeña y constante, sienten que algo arde también dentro de ellos. Algo que no se compra, algo que no se hereda, algo que solo pueden hacer, de haber sido tocado por Dios. Y así, sin riquezas ni títulos, el hijo olvidado de un magnate se convirtió en padre de muchos, no por su sangre, ni por su apellido, sino porque su vida fue una parábola viviente. Y quienes lo conocieron, aún hoy dicen: el padre Tomás no vino a cambiar el mundo, vino a recordarnos que Dios nunca se olvidó de nosotros,